Era una mañana de sábado cualquiera cuando Jason Williams, un ingeniero de sistemas de 36 años de Seattle, se despertó con el familiar zumbido de la agitada vida de la ciudad. Los sonidos del tráfico, las conversaciones lejanas y el silencioso zumbido del ritmo urbano le recordaban que era otro día de rutina. Jason hacía tiempo que se había distanciado de cualquier creencia espiritual o religiosa. Su vida estaba firmemente arraigada en el mundo de la lógica, la tecnología y las realidades tangibles. Para él, la creencia estaba reservada únicamente al ámbito de los hechos. Cualquier cosa fuera de eso, cuestiones espirituales, el más allá o incluso la noción de vida extraterrestre, se descartaba como poco más que distracciones fantasiosas para quienes no podían reconciliar sus vidas con el mundo preciso y mensurable de la ciencia. Los extraterrestres, en particular, no eran más que forraje para documentales nocturnos, apenas dignos de un pensamiento pasajero. Durante semanas, sus fines de semana habían estado consumidos por proyectos de trabajo y los raros momentos de descanso en casa. Sin embargo, ese sábado en particular, Jason tomó una decisión poco común, alejarse de los confines de su rutina habitual y reconectarse con el aire libre. Como ávido excursionista, a menudo encontraba consuelo en la serena belleza de las montañas Cascade, donde los senderos serpenteaban entre árboles imponentes y vistas impresionantes. Era una oportunidad para escapar del mundo digital, despejar su mente y rejuvenecer. Pero Jason no sabía que esta caminata aparentemente inocente se convertiría en el catalizador de una experiencia que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo desconocido. Mientras navegaba con cuidado por una cornisa rocosa estrecha a lo largo de un sendero junto al acantilado, ocurrió el desastre. Su pie resbaló y, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo pareció inclinarse. Extendió la mano instintivamente, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa, que lo atrapara, pero la fuerza de la gravedad era demasiado fuerte. Su cuerpo se desplomó, rodando por las rocas afiladas y dentadas antes de finalmente estrellarse contra el suelo. El dolor lo atravesó mientras su mente corría en un intento frenético de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Pero al instante siguiente, todo se volvió negro. Cuando Jason finalmente recuperó la conciencia, se encontró en una habitación de hospital blanca y estéril, con el pitido rítmico de los monitores llenando el espacio por lo demás silencioso. Podía sentir la presión de los tubos y cables conectados a su cuerpo, un duro recordatorio de lo lejos que había caído. Su cabeza estaba envuelta en vendas por el impacto, aunque extrañamente, no era la lesión física lo que ocupaba sus pensamientos. Se dio cuenta con una claridad repentina y escalofriante de que no podía moverse. Sus extremidades no respondían, su voz estaba completamente ausente. Una sensación de impotencia lo envolvió mientras la realidad se hundía, estaba en coma. Durante una semana, su cuerpo había luchado por sobrevivir, aferrándose a la vida con tenaz resistencia, mientras que su conciencia parecía estar a la deriva en algún lugar mucho más allá. Era como si el velo entre este mundo y algo mucho más grande se hubiera levantado, llevándolo a un espacio que trascendía lo físico, un lugar de luz, sombras y misterios que nunca antes había considerado. Su espíritu parecía haberse aventurado ya a un reino que había rechazado durante mucho tiempo como ficción. Jason recuerda el momento en que se dio cuenta por primera vez de que ya no estaba atado a su cuerpo físico como una experiencia diferente a todo lo que había conocido antes. No estaba soñando. No estaba atrapado en un extraño delirio, explica, con la voz llena de asombro. Sabía, sin la menor duda, que estaba en otro lugar. No había dolor, ni forma física, solo pura presencia. La sensación era profunda, como si cada átomo de su ser hubiera sido recalibrado. Era como si se hubiera levantado un velo invisible y se encontrara suspendido en un espacio vasto e ilimitado, flotando entre dimensiones. El tiempo perdió todo significado. La dirección también era irrelevante. Todo lo que quedaba era una abrumadora sensación de luz y energía, como si la esencia misma del universo estuviera latiendo a su alrededor. Intentó concentrarse, darle sentido a lo que lo rodeaba, pero cuanto más miraba, menos podía comprender.
Todo parecía estar construido a partir de una intrincada red de energía pura, como estrellas hechas de sonido, color y luz, un espectáculo hipnótico y siempre cambiante que desafiaba la descripción. Las palabras le fallaron por completo. Sin embargo, había una verdad innegable que resonaba en lo más profundo de él: no estaba solo. No era una sensación de aislamiento, sino más bien la conciencia de una presencia que lo rodeaba, invisible pero innegable. Entonces, sin previo aviso, una figura se materializó ante él, como si emergiera de la estructura misma del espacio. Esta figura no se parecía a ninguna imagen que hubiera visto en pinturas o representaciones de Jesús en la escuela dominical, era algo completamente diferente. El ser que tenía ante él era luminoso, irradiaba un aura de calidez y paz tan profunda y abarcadora que parecía disolver cada pizca de duda o escepticismo que Jason hubiera llevado dentro de sí. En ese momento, todas las preguntas que tenía sobre lo divino, sobre la fe, se desvanecieron en la nada. Solo había certeza. La figura no hizo grandes gestos ni proclamaciones atronadoras. Se paró frente a Jason en una tranquila serenidad, irradiando una comprensión tácita. Jason no necesitaba que le dijeran quién era, lo sabía instintivamente. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio. Jesús, murmuró, las palabras cargadas de asombro y reconocimiento. Eres real. La figura frente a él sonrió, una expresión de conocimiento y gentileza cruzó su rostro. Lo soy, respondió Jesús simplemente, su voz cálida y tranquila. Luego, sin dudarlo, agregó, pero lo que importa ahora no es si creíste en mí antes, Jason. Lo que importa es lo que elijas hacer con esta verdad de ahora en adelante. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho mientras la enormidad del momento comenzaba a asimilarse. Su mente racional, que siempre había estado firmemente anclada en la lógica y la ciencia, luchaba por comprender lo que se desarrollaba ante él. Pero no lo entiendo, balbuceó, con la voz temblorosa por la confusión. Nunca he sido creyente. Ni siquiera sabía si era real. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas por el peso de su incredulidad, mientras intentaba reconciliar la realidad imposible a la que se enfrentaba. Jesús lo miró con una profunda compasión que parecía irradiar desde su propio ser, una compasión que superaba todo lo que Jason había experimentado en su vida. No había juicio en sus ojos, ninguna reprimenda por el escepticismo de Jason, solo comprensión y amor incondicional. Está bien, dijo con dulzura, con voz tranquilizadora. Conozco los corazones de todos los hombres, y conozco el tuyo. Lo que has creído en el pasado no define tu futuro. Es tu búsqueda de la verdad lo que más importa ahora. Jason sintió una calidez inesperada que lo llenaba, como si todas sus dudas y temores se derritieran bajo la pura bondad de la figura que tenía ante él. Por primera vez en su vida, sintió una profunda sensación de aceptación, como si todo aquello con lo que siempre había luchado, cada pregunta, cada duda, hubiera encontrado su solución en ese momento. Pero entonces, cuando la quietud lo envolvió, otro pensamiento surgió. Era una pregunta que siempre le había parecido trivial o incluso risible, una que había mantenido encerrada en los recovecos de su mente, demasiado absurda para expresarla en voz alta. Pero ahora, brotó de él, incontrolable. Señor, dijo Jason vacilante, con la voz entrecortada por la incertidumbre. Siempre me he preguntado sobre los extraterrestres, sobre la vida más allá de la Tierra. ¿Somos realmente los únicos seres inteligentes del universo? La pregunta quedó flotando en el aire, casi infantil en su simplicidad. Jason se preparó para lo que siempre había esperado de las enseñanzas religiosas, un rápido rechazo o un recordatorio de que la humanidad era la corona de la creación, única e incomparable. Pero la respuesta que recibió destrozó todas sus nociones preconcebidas. Jesús lo miró con ternura en los ojos, como si la pregunta en sí no fuera extraña, sino una indagación natural. Ustedes no son los únicos, dijo, con voz tranquila pero resuelta. Hay otros, muchos otros. La vida existe en muchas formas en incontables mundos. Jason se quedó paralizado,
su mente luchando por seguir el ritmo de las implicaciones de lo que acababa de oír. Su ser racional, tan arraigado en el escepticismo, quedó momentáneamente paralizado por la revelación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Dónde están? ¿Por qué no los hemos descubierto todavía? Su mente se llenó de preguntas que nunca se había atrevido a hacer en voz alta, pensamientos que había reprimido durante años que ahora fluían a la superficie. La magnitud de las respuestas que estaba recibiendo, respuestas a preguntas que una vez había descartado como irrelevantes, lo dejaron en un estado de asombro. El universo que una vez había entendido como un sistema frío y lógico ahora parecía infinitamente más complejo, más misterioso. Y Jason, en ese momento, ya no podía negar la verdad que se estaba desplegando ante él. Hay otros mundos, continuó Jesús, su voz firme y suave, otras civilizaciones que he creado. Así como tú eres mi creación, también lo son ellas. La vida no se limita a la Tierra, Jason. El universo es vasto y está lleno de mis obras. Sus palabras resonaron con una verdad que parecía resonar en la esencia misma de Jason. La idea de que existiera vida en otro lugar, que no se limitara al planeta que siempre había conocido, parecía imposible e innegable a la vez. Para un hombre que alguna vez había tenido una visión limitada de la existencia, esta era una verdad que destrozaba su comprensión previa de la realidad. Jason, que todavía luchaba con la enormidad de lo que estaba escuchando, apenas podía procesar las palabras. Nunca había considerado la idea de que pudieran existir seres inteligentes más allá de la Tierra. La noción siempre le había parecido ridícula, una fantasía reservada para la ciencia ficción. Pero ahora, mientras Jesús hablaba con tanta convicción y certeza, Jason sintió que algo en lo profundo de él cambiaba. Esta no era solo una posibilidad abstracta, era una realidad profunda e innegable. ¿Por qué no los hemos encontrado? La voz de Jason tembló, un temblor de incredulidad todavía flotaba en sus palabras. ¿Por qué la ciencia no los ha descubierto? Era una pregunta que parecía surgir de lo más profundo de su ser, una pregunta que había permanecido en sus pensamientos durante años, pero que siempre había sido silenciada por las limitaciones de la lógica y la razón. Jesús sonrió suavemente, su expresión irradiaba amabilidad y paciencia. Porque aún no estás listo para entenderlo todo, dijo suavemente. Pero debes saber esto, el universo está lleno de muchos misterios, y las respuestas que buscas llegarán cuando tus corazones estén abiertos. La simplicidad de la respuesta, pero su profundidad, dejó a Jason asombrado. Había una sabiduría aquí que iba más allá del intelecto, un conocimiento más profundo que conectaba todo en la vida, la creación y los misterios del universo de una manera que Jason nunca podría haber imaginado. Jason luchó por absorber por completo la magnitud de la revelación. Su mente, una vez firmemente arraigada en el mundo tangible de la ciencia y el escepticismo, se encontró en desacuerdo con esta nueva verdad. En el pasado, había descartado la idea de la vida extraterrestre como nada más que una tontería fantasiosa. Pero ahora, de pie ante la fuente misma de la creación, todo había cambiado. El universo era mucho más extenso, mucho más complejo de lo que jamás había soñado. El creador de todo lo que existía no estaba confinado en un solo planeta, una sola especie, había otras, civilizaciones, cada una parte integral de un gran diseño divino que apenas podía empezar a comprender. Jason, todavía conmocionado por la avalancha de nuevos conocimientos, sintió que una pregunta candente surgía de su interior, una última pregunta que había estado hirviendo en el fondo de su mente. Señor, preguntó, con su voz teñida de asombro y curiosidad, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué ahora? Jesús lo miró con ojos llenos de compasión y sabiduría, su voz se suavizó con una profundidad de comprensión que llegó hasta lo más profundo del alma de Jason. ¿Por qué? Jason estaba destinado a saber. Estaba destinado a hacer estas preguntas y encontrar las respuestas. No estás aquí por accidente. La búsqueda de la verdad es parte de tu viaje.
Al oír estas palabras, Jason sintió que una abrumadora sensación de paz se apoderaba de él, una sensación que trascendía todas sus dudas y temores. Las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo se estaban desplegando ante él de maneras que nunca hubiera imaginado. Sus preguntas sobre el universo, sobre Dios, sobre la vida más allá de la Tierra, cada una de ellas estaba recibiendo respuestas de maneras que desafiaban toda razón y superaban incluso sus más descabelladas imaginaciones. No se trataba de una simple experiencia cercana a la muerte, era una ventana a una verdad mayor, una verdad que se extendía mucho más allá de las limitaciones de la comprensión humana y que llegaba hasta el mismísimo corazón del universo. En ese momento, Jason sintió como si el velo entre lo conocido y lo desconocido se hubiera levantado y se le hubiera concedido una visión de algo mucho más grande que él mismo. El viaje que había emprendido, un viaje de escepticismo y búsqueda de significado, lo había llevado a ese punto, donde las respuestas que una vez había descartado como imposibles ahora se presentaban ante él en todo su asombro y majestuosidad. Ya no era solo un hombre de lógica, ahora era testigo de una realidad mucho más profunda. Pero tan rápido como había llegado el momento, éste comenzó a desvanecerse. La luz que había envuelto a Jesús pareció atenuarse, desvaneciéndose gradualmente mientras Jason sentía un poderoso tirón, la inconfundible atracción de la gravedad, la fuerza que lo atraía de regreso a su cuerpo terrenal. Su espíritu comenzó su lento regreso, pero algo en lo profundo de él sabía que nada volvería a ser lo mismo. Las profundas revelaciones que había experimentado habían dejado una marca indeleble en su alma, pero su viaje, al parecer, estaba lejos de terminar. Las verdades que había vislumbrado eran solo el comienzo de un descubrimiento mucho más grandioso que todavía estaba en desarrollo, esperando que él y toda la humanidad lo comprendieran por completo cuando fuera el momento adecuado. A medida que la conciencia de Jason regresaba lentamente al mundo de la vigilia, se sintió abrumado por una profunda sensación de gratitud y asombro. Las respuestas que había recibido, sobre Dios, el universo y la vida más allá de la Tierra, habían remodelado su comprensión de la realidad misma. Lo que antes parecían preguntas abstractas ahora se sentían como verdades innegables, verdades que lo habían cambiado irrevocablemente. No era solo un hombre que regresaba de una experiencia cercana a la muerte, era alguien que había visto, aunque solo fuera por un breve momento, el tejido subyacente de la existencia. Sin embargo, a pesar del asombro que sentía, Jason sabía que este no era el final. Su viaje de descubrimiento estaba lejos de terminar. Todavía había más revelaciones por venir, que se revelarían con el tiempo, a medida que creciera la comprensión colectiva de la humanidad. A medida que su conciencia ascendía más, Jason sintió como si el tejido mismo de la existencia se abriera ante él. El velo entre las dimensiones parecía hacerse más fino, más translúcido. Ya no estaba confinado por las limitaciones del mundo físico, y sintió que se elevaba más allá de los cielos azules familiares, más allá de las estrellas, y se adentraba más en la vasta extensión del cosmos. La abrumadora sensación de infinito lo envolvió, y por primera vez en su vida, comprendió en lo más profundo de su ser que el universo no era una dispersión aleatoria de materia y energía. Era una estructura intrincada y meticulosamente diseñada, una vasta red interconectada de vida, propósito y creación que se extendía a través del espacio y el tiempo, entrelazando todo lo que existía. La humanidad, se dio cuenta Jason, no era solo una parte de este universo. Estaba entretejida en su esencia misma. La luz circundante cambió sutilmente y Jason sintió la presencia de vastas y poderosas energías que latían a su alrededor, como si el mismo espacio que habitaba estuviera vivo y tuviera un propósito. Las formas y figuras comenzaron a materializarse, emergiendo de las profundidades del cosmos. Al principio, parecían naves o vehículos, pero cuando se concentró en ellos, se dio cuenta de que eran mucho más que simples naves espaciales. Eran naves diseñadas para propósitos que iban mucho más allá de la comprensión humana, que emanaban una energía que no era solo mecánica o física, sino de naturaleza espiritual. Cada una irradiaba un propósito en sí misma, como si no solo llevaran vida, sino una misión profunda. ¿Qué son estos?, preguntó Jason, con la voz llena de asombro y confusión. Estos son vehículos de propósito divino, respondió Jesús,
con voz tranquila y segura. Estos vehículos llevan seres que no están aquí para interferir, sino para guiar, proteger y ayudar a garantizar que se logre el objetivo final de toda la creación, la reconciliación con Dios. Jason, que todavía luchaba por comprender la enormidad de la visión que se desarrollaba ante él, siguió adelante, buscando una comprensión más profunda. ¿Pero por qué siguen ocultos? ¿Por qué no se nos han dado a conocer? La expresión de Jesús se suavizó, pero sus ojos adquirieron un tono más sombrío, como si conociera el peso de la respuesta de maneras que Jason aún no podía comprender. La razón por la que permanecen invisibles es sencilla: la humanidad aún no está preparada. Primero debéis aprender a ver la verdad dentro de vosotros mismos antes de poder empezar a comprender las verdades mayores del universo. Así como no estabais preparados para este momento hasta ahora, también la humanidad necesitará tiempo para evolucionar y prepararse. Solo entonces seréis capaces de comprender la inmensidad de lo que se está desplegando. La mente de Jason, que todavía se tambaleaba por esta revelación, empezó a agitarse con preguntas aún más profundas. ¿Qué significaba para la humanidad evolucionar? ¿Cómo estarían preparados? ¿Y qué verdades sobre sí mismo y el universo aún no lograba ver? Las respuestas que había recibido eran como piezas de un rompecabezas, pero sabía que había mucho más por venir, preguntas que aún no se habían hecho y misterios que aún no se habían revelado. Y mientras la luz a su alrededor parpadeaba y cambiaba, Jason sintió una profunda sensación de anticipación. Esto era solo el comienzo. ¿Es por eso que luchamos tanto con la fe?, preguntó Jason, con el peso de sus pensamientos presionándolo. ¿Es porque la verdad es demasiado para que la soportemos? Dudó por un momento, sintiendo la enormidad de lo que estaba preguntando. ¿Estamos destinados a saber todo esto ahora, o debemos ganarnos el derecho a entender? Jesús se volvió hacia él, su mirada llena de compasión y comprensión. Su expresión se suavizó y la quietud a su alrededor pareció profundizarse. No se trata de ganar conocimiento, Jason, respondió Jesús con dulzura. Se trata de buscar la verdad con humildad. La comprensión llega cuando el corazón está abierto, cuando el deseo de saber no proviene de la arrogancia, sino de un lugar de profunda reverencia y amor. Así como caminé por la tierra para mostrarte el camino, otros en el universo también están recorriendo sus caminos. Algunos van por delante, otros por detrás, pero todos los caminos conducen al mismo destino, hacia la comprensión, hacia el Creador. En ese momento, todo encajó para Jason. Por primera vez en su vida, vio el universo no como una colección caótica y aleatoria de estrellas y planetas, sino como un gran diseño divino. Era un rompecabezas cósmico, uno en cuya solución cada ser, humano o no, desempeñaba un papel. El universo, en toda su inmensidad, tenía un propósito, cada elemento, cada criatura y cada mundo tenía un significado, intrincadamente entretejido por el Creador. Jason sintió una abrumadora sensación de conexión que lo invadía, no solo con Jesús, sino con todo. Con las estrellas, con las montañas, con el cosmos infinito que se extendía ante él. Las luchas de su vida, los obstáculos que alguna vez habían parecido insuperables, ahora parecían tener un significado. Las cosas que alguna vez habían parecido insignificantes o pesadas ahora eran vistas como parte de una narrativa divina mucho mayor. Él no era un ser solitario, aislado en un mundo frío e indiferente. No, el mundo estaba conectado, cada persona, cada ser, cada mundo, era parte de una vasta red interconectada de existencia, todos avanzando hacia un propósito común. Cuando la magnitud de esta verdad se asentó, la mente de Jason se llenó de una última y candente pregunta, la que lo había perseguido durante tanto tiempo. Era una pregunta que parecía casi audaz, pero que ya no podía ignorar. Tenía que formularla, sin importar lo improbable que pareciera. Jesús, dijo Jason, con la voz ligeramente temblorosa por la anticipación, ¿cuándo nos encontraremos con estos seres? ¿Vendrán a la Tierra? ¿Estaremos listos para aceptarlos? Jesús,
como siempre, respondió con la misma paciencia y sabiduría que parecía trascender el tiempo. Sonrió, pero había una tristeza silenciosa en sus ojos, una que hablaba del viaje que aún estaba por venir. «Los conocerás, Jason», dijo, con la voz llena de profunda seguridad. «Pero no hasta que estéis preparados. Un día la humanidad estará preparada. Llegará un momento en el que tendréis que elegir uniros con los demás seres del universo o permanecer aislados. Ese momento llegará, pero aún no es vuestra tarea. Vuestra vocación, Jason, es buscar la verdad, amaros los unos a los otros y comprender el propósito de vuestra existencia aquí. Una vez que la humanidad haya hecho esto, una vez que hayáis aprendido a amar, a perdonar, a comprender, el resto vendrá solo». Jason sintió que el peso de esas palabras se asentaba en su ser. El viaje que la humanidad tenía por delante no consistía en respuestas o revelaciones instantáneas. Era un proceso de crecimiento, aprendizaje y madurez espiritual. La comprensión del cosmos más grande, el encuentro de seres de más allá de la Tierra, llegaría en su momento, cuando la humanidad hubiera aprendido las verdades fundamentales del amor, la unidad y la compasión. Por ahora, el camino de Jason estaba claro: buscar la verdad con humildad, amar profundamente a los demás y trabajar para comprender el propósito de su propia existencia. Las respuestas a sus preguntas, las revelaciones más amplias sobre el universo y los seres que lo habitan, se revelarían cuando la humanidad estuviera lista para recibirlas. Y Jason, aunque la verdad lo había cambiado para siempre, comprendió que él también tenía su parte que desempeñar en este gran viaje, uno de amor, comprensión y descubrimiento. Jason permaneció sentado en profundo silencio, permitiendo que la enormidad del momento lo invadiera. Lo que Jesús había compartido con él no era simplemente una respuesta a sus preguntas, era una revelación profunda, una hoja de ruta para el futuro de la humanidad. Los seres de más allá de la Tierra no estaban allí para conquistar o controlar, su propósito era parte de un diseño divino más grande. Estaban destinados a ayudar a la humanidad a evolucionar espiritualmente, a ofrecer guía y sabiduría de la misma manera que Jesús había caminado entre las personas de la tierra, guiándolas hacia una comprensión más elevada. Pero, como Jesús había enfatizado, el momento de esta revelación tenía que ser el adecuado. La humanidad aún no estaba lista, pero con el tiempo lo estaría. Mientras Jason se sentaba en presencia de esta verdad cósmica, su corazón se llenó de una profunda sensación de paz. No era la paz de tener todas las respuestas, sino la paz que proviene de saber que hay un gran diseño en marcha. Comprendió que esta no era solo una revelación personal destinada solo para él, sino algo universal, un despertar destinado a conmover a la humanidad hacia la verdad que siempre había estado fuera de su alcance. Fue como si se hubiera levantado un velo y ahora, más que nunca, sintió una conexión profunda e inquebrantable con todo lo que lo rodeaba, con el vasto universo y con el plan divino que lo interconectaba todo. Pero, como todas las experiencias profundas, esta también estaba llegando a su fin. Jason sintió que la luz que lo había rodeado comenzaba a desvanecerse, como la puesta del sol que proyecta largas sombras. Podía sentir que su conciencia era atraída suavemente hacia el mundo que había conocido, de regreso a su cuerpo terrenal. Era como si el universo mismo, después de haberle mostrado este atisbo de algo mucho más grande, ahora lo estuviera liberando de este encuentro extraordinario. La calidez de la presencia de Jesús, tan envolvente y transformadora, comenzó a disiparse, y con ella, la abrumadora sensación de posibilidades ilimitadas. En un instante, Jason se encontró de nuevo en su habitación del hospital. Las paredes blancas estériles, los pitidos de las máquinas, el suave zumbido del equipo médico, esas eran las cosas a las que había regresado, y sin embargo, nada se sentía igual. Su cuerpo, todavía tendido en la cama del hospital, estaba maltrecho y roto, las heridas que había sufrido por su caída eran dolorosamente reales. Pero su corazón, su alma, estaba a años luz de donde había estado. Su pulso estaba acelerado, pero no por miedo o dolor. Fue el tipo de carrera que surge del asombro, de una comprensión tan inmensa que te deja sin aliento. Los médicos, de pie alrededor de su cama, estaban atónitos.
La recuperación de Jason de la gravedad de sus heridas no era nada menos que milagrosa. Habían esperado que estuviera en coma durante mucho más tiempo, o incluso incapacitado permanentemente. Pero allí estaba, sentado, coherente y aparentemente restaurado, físicamente curado de una manera que no podían explicar. Sin embargo, para Jason, la curación física era solo una pequeña parte de lo que había ocurrido. Toda su visión del mundo, su comprensión de la vida, el universo y su lugar en él, se había transformado irrevocablemente. Había visto y comprendido cosas que ninguna mente humana estaba destinada a comprender. Y, sin embargo, de alguna manera, había sido elegido para presenciarlas. Jason ahora poseía un conocimiento mucho más allá de lo ordinario, un conocimiento que, aunque abrumador, había encendido un fuego dentro de él. Sabía que su propósito había cambiado. Había recibido un atisbo de una verdad mucho mayor y ahora dependía de él llevarla adelante. El viaje apenas había comenzado. Mientras Jason yacía allí, asimilando todavía la magnitud del viaje que acababa de emprender, un solo pensamiento resonaba persistentemente en su mente: cuando llegue el momento, ¿estará la humanidad preparada para la verdad? ¿Estará la gente dispuesta a aceptar la revelación de que no estamos solos en el universo, que está repleto de vida, de propósito y de seres que no están aquí para invadirnos, sino para guiarnos? ¿Sería la humanidad capaz de aceptar a estos seres como parte de un plan divino mayor, o el miedo y la ignorancia seguirían manteniéndolos en la oscuridad? El peso de esta pregunta persistía en el corazón de Jason. Ahora comprendía que el universo era mucho más intrincado y tenía un propósito de lo que nadie jamás había imaginado. Lo que había presenciado iba más allá de los límites de la vida terrenal, era un vasto tapiz cósmico que se extendía mucho más allá de la comprensión humana. Estos seres extraterrestres no eran simples visitantes de mundos distantes, eran partes integrales de la creación de Dios, aquí con una misión divina para ayudar a la humanidad a evolucionar, despertar a una conciencia superior y guiarnos hacia el crecimiento espiritual. Jason sabía que el mensaje que ahora transmitía era sencillo, pero profundo: la verdad está ahí fuera, pero los corazones de la humanidad deben primero estar abiertos para recibirla. El viaje hacia la comprensión, hacia el reconocimiento de nuestro lugar en este vasto universo, comienza dentro de cada uno de nosotros, con amor, humildad y una búsqueda profunda y sincera de la verdad. Solo abriéndonos a las posibilidades que están más allá de nuestra limitada perspectiva terrenal podemos comenzar a percibir el gran diseño del que todos somos parte. A medida que la humanidad avanza, debe recordar que el plan de Dios es mucho más amplio de lo que pueda imaginar. Se extiende a través de galaxias, a través de civilizaciones y abarca toda la creación, humana y de otro tipo. Llegará el momento en que la verdad que Jason había vislumbrado, la verdad de nuestra conexión con el cosmos mayor, ya no estará oculta. Cuando llegue ese día, la pregunta ya no será si la verdad existe, sino si la humanidad está lista para aceptarla. ¿Abordaremos esta revelación con miedo o lo haremos con fe y apertura? La elección es nuestra. Y el camino hacia esa comprensión se encuentra dentro de todos nosotros, esperando a ser descubierto cuando estemos listos.